Bueno, tinteros. Y hoy os traigo otra noticia, básicamente, que viene con los localizadores, ¿vale? De juegos y demás. Y luego otra noticia ya más alegre, ¿vale? Que al último lo tendréis. La última noticia. Y bueno, vamos a empezar. Y dice así, el político que está dando la batalla cultural, básicamente. Dice, la localización que genera controversia entre muchos fans en el extranjero es un caso claro, en el que se trata no de matices en la traducción ni de alteraciones inevitables, sino de modificaciones intencionadas en el pasado. Es posible que incluso el lado japonés no se diera cuenta de que algunas de ellas, para ahora estas críticas, han llegado a ser mucho más fáciles de transmitir. Él dice básicamente por esto, porque básicamente Grok y demás IAs han logrado, pues, por lo menos lo que viene siendo traducirlas, que es lo que estamos haciendo también nosotros ahora mismo. Y bueno, bajamos un poco, ¿vale? Dice, Dragon Baby es una empresa de localización corrupta. No se les debería permitir acercarse a los medios. ¿Qué dice punto de regaño? Pues dice así. El agujero de localización de Dragon Baby sigue profundizándose. El cofundador, Sam Burton, dirige una comunidad para localizadores llamada Honjax, tomada de la palabra japonesa Hanjuku, en forma de un servidor de Discord, donde el rebaño, muy sectario todo, se reúne para hacer networking, compartir consejos y ofertas de trabajo, mentorización o la nueva sangre, dice, y discutir todo lo relacionado con la localización mientras procesa ser acogedor del LGTBI Canal Plus. Dice, parece ser un espacio exclusivo donde las solicitudes son evaluadas mediante un formulario que requiere enlaces de redes sociales y pronombres, lo cual, si en el vínculo con Dragon Baby no fuera suficiente, dice todo lo que de uno necesita saber sobre el calibre de los individuos dentro del rebaño. Estos localizadores son un grupo insidioso que ha infectado la industria durante demasiado tiempo. Si nada más son muy buenos para mantenerse unidos y promocionar mutuamente para asegurar que sigan fallando hacia arriba. Esta información necesita difundirse lejos y amplia para los japoneses se vuelvan más conscientes de los esfuerzos que estos localizadores están tomando para corromper sus medios. Este grupo debe ser justamente marcado como destructivo y cualquier involucrado en Honjax necesita volverse no empleable en la industria de la traducción. Los creadores / empresas japonesas tienen que adoptar una postura de tolerancia cero hacia el vandalismo de sus medios. Los elementos malos deben ser purgados para que la traducción fiel pueda convertirse en lo normal. Y las capturas, que son esas, algunas las he traducido, y este sería el Sam Burton que dice él, que dice así, presidente, director de localización y fundador gerente. Muchas de esto lo pone en japonés, ¿vale? De todo esto, pero ahí por lo menos tenéis un clip y demás. Y luego tiene la página que pone esto, que básicamente la iré bajando, porque básicamente la vais leyendo vosotros, porque no hay mucho más de lo que hacen. Y las traducciones también que hacen aquí, lo de las empresas que dice también él, ¿vale? Y este sería su logo, ¿vale? Y aquí tenéis el formulario que básicamente les hacen hacer, básicamente full nombres y demás, el LinkedIn y demás en los bio. Y luego pues esta es la cuenta de Twitter que tienen, básicamente, de localización. Y bueno, y de aquí nos vamos al primero, que era del juego este del síndrome de Junjun, ¿vale? Dice Ayakamox. El desarrollador Return Physis admite que la localización en inglés es un desastre. Frases aleatorias como
fin al fascismo, nunca seré víctima bajo el fascismo, las políticas SPW promovieron el fascismo, SPW es Safe for War, básicamente, son, vamos, cositas poquito ahí que insinúan y demás, pero no son ya más bien hentai y demás. Distribuidas completamente a la destrucción de oficinas estilo YOLO, total, y otras líneas completamente desquiciadas. Se inyectaron en el juego. Nada de esto estaba en el guión original en japonés. El creador Guhuyu Fuyuki Hayashi acaba de anunciar un comunicado urgente en Discord. Están revisando personalmente todo con el equipo de localización y lo arreglaron todo para finales de hoy. La retroalimentación de la comunidad luchó contra esto y los desarrolladores finalmente escucharon a los fans. Se juntan capturas de pantalla del anuncio y los ejemplos más locos dentro del juego. ¿Vale? Ahora lo pongo, pero básicamente los echaron a la calle a esta gente en este juego, básicamente. Y estos son el Discord que tienen, ¿vale? Que de aquí es donde se enteraron, básicamente, de todo esto. Si queréis lo veis y demás. De todos lo que se estaban quejando la gente. Y lo vieron, ¿vale? Y este sería ya traducido, ¿vale? Porque el juego está en inglés. Un poco, pero aquí te sale fin del fascismo. Merecido. Y demás historias que no venían a cuento. Que nunca seré víctima bajo, vamos, lo que he leído antes. Y dice así Mangalo ayer: la localización se ha vuelto tan mala que tenemos ahora que difundir información sobre actores de mala fe que trabajan como localizadores en juegos indie de nicho. Eso es una locura. Antes de comprar cualquier juego de Japón necesitas estar al tanto de personas que traducen cosas como Konichiwa a Destroy All Shoots. Y aquí te ponen al tipo este o tipa esta que básicamente traduce el juego ese. Y luego la otra es, estas empresas de localización de Trons están obsesionadas con bebés. Me pregunto por qué. Aquí te salen las varias estas, Sweet Baby, Dragon Baby, Baby Ghost, que es otra sucursal de Sweet Baby, y Weird Ghost, que es otra igual que de Sweet Baby, básicamente. Y si bajamos un poco, ¿vale? Dice bebés, sacrificios, toca cosas con los dedos, y Trons, el legado de Einstein, que sigue vivo. Y luego están las capturas, ¿vale? Que las tengo aquí. Estos son las empresas que han patrocinado básicamente a todas esas, ¿vale? Critical Reflex, Atlus, Sega, Devolver Digital, Games Workshop, Marvelous y demás. Y la siguiente es esta. Juegos que han tocado, ¿vale? Juegos que han tocado básicamente es el Death Take, el Ayla y este de los disparos, y luego hay otro aquí que es uno famoso así que básicamente es de cosas grotescas, básicamente. Es otro igual. Luego dice esto, que lo tengo aquí traducido, dice: Jeremy Blaster nació en el seno de una familia judía y es el hermano menor de Modi Bloodstein. Aquí está la otra imagen. Y aquí de quiénes somos Dragon Baby, qué hacemos y a qué dueños se les ocurrió esta idea. Porque lo hacemos, la industria de los videojuegos se merece algo mejor, mejores condiciones, mejores tarifas, mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. Dragon Baby se fundó con un corazón humano y hasta el día de hoy está dirigido por personas trans, apoyando plenamente la inclusión y la representación para todos. Nuestro equipo también se enorgullece de estar a la vanguardia de la trans no sé cuántas y existe como una alternativa a la codicia desenfrenada y el desagrado de la nuestra industria.
Además, realmente nos gusta pasarlo bien. Bueno, pues básicamente es lo que tienen esa empresa rara, básicamente, y bueno. Y dice así el tweet: Kimio Nada, quien es la ministra de Seguridad Económica de Japón, tiene un mensaje contundente para los izquierdistas woke de otros países que se quejan de que el anime japonés no es woke. Qué pena para ustedes. Ella explica que esto es Japón, haremos lo que queramos. Estoy completamente de acuerdo con ella. La industria del anime y los videojuegos en Japón está bajo mucha presión de los izquierdistas woke, que quieren incorporar tendencias izquierdistas molestas en nuestro anime. Debemos proteger nuestros medios y nuestra industria. Es como los vídeos estos que he hecho yo, básicamente, antes, de Jata Atelier y demás, que han venido pues también mucha gente a comentar. Lo veo bien. Si te gusta ese anime, pues dale bombo. Pero igualmente la creadora ha enseñado la patita, se ha ido a la ONU. ¿Qué quieres que te diga? Básicamente, y aquí termina básicamente todo esto. Igualmente, lo de las traducciones, tenéis otro vídeo de mío, que básicamente del Nier, que también hacen otra cosa absurda, y esto ya se replica durante años. Vamos, mala gestión de traducción desde hace ya un montón. Igualmente, esto tampoco quita a lo otro, ¿vale? De que ella diga esto, básicamente. Y luchará también por eso, porque quiere llevar un producto bueno, básicamente. Y bueno, y la otra noticia, sorpresa, es que el mangaka, ¿vale? Un mangaka le ha pedido a su editor de paneles y demás que básicamente traduzca esto al español para los hispanohablantes y demás. Y como no pueden muchos de allí de Latinoamérica conseguir estos mangas y demás, y aquí tampoco en España va a llegar, o llegará a saber cuándo, este manga, pues lo que está haciendo él y el creador del mangaka del pollo, ¿vale? Del Rooster Fighter, ha subido unos cuantos paneles. Él, básicamente, esta persona que os estoy mostrando, dice que va a subir todo lo que traduzca, básicamente, de los paneles. Y dice así: todos los hispanohablantes amantes del manga y anime, soy un editor de manga en Japón. No soy consciente de que actualmente es difícil para ustedes acceder a contenido oficial en su propio idioma. Por ello he decidido publicar aquí una versión con traducción, simplemente al español, del manga que tengo a mi cargo. La obra se titula Spica y la voz de los libros, y trata sobre una joven elfa que sueña con ser encuadernadora. Dice así: por ahora es solo una traducción sencilla, pero si recibimos mucho apoyo y reacciones, mi meta es lograr una redistribución oficial de la serie en forma regular en algunas plataformas. Estaré compartiendo las páginas en este hilo, así que espero que la disfruten. Si les gusta, les agradecería mucho que me ayudaran a difundirlo. Espero que el éxito de esta obra sea un gran paso adelante por la cultura del manga en todo el mundo hispanohablante. Muy bien por él, la verdad. Y a ver si hay más. Luego también está la de Gachikuta, que también quiere hacer algo similar, pero creo que quiere montar una empresa, por lo que he visto. Eso ya es otra noticia, básicamente, que os tengo que traer. Y luego está también lo que ha pasado estos días con la plataforma esta ilegal, ¿vale? De mangas y demás que había, que básicamente les ha pillado la policía, que eran de Almería y demás, y se ha ido toda la porra, básicamente, porque esa página, ¿vale? Albergaba también mangas ilegales, pero también hay legales, ¿vale? Y mangas que básicamente tenían ahí y ya se han perdido. Es los media, básicamente, ahora mismo, por tirarle las estas. Se han echado encima la gente diciendo que esto también, las cosas que hay en España, ¿vale? De criminalidad y demás, y que se enfoquen más bien en esto, pues bueno. Y nada,
Esto es todo, básicamente, titeros. Muchas gracias a todos. Y os recuerdo, pues eso. No hay más vídeos, no tengo vídeos de filo más, ¿vale? Os tenéis la publicación. Si quiere alguien, por así decirlo, decirme si tenéis por ahí varios o demás. Y nada, dale a like, suscríbete y nos vemos, titeros.